T13 Noticias. Policía ubica madriguera de maléfica madrastra. Diputados oficialistas desnudos ante los ojos de la justicia. Aberrante, la policía lo acusa de violar a su hijastro de 6 años. Bienes del cantante favorito de la justicia a manos del Estado. De oficio, Fiscalía guatemalteca investigará asaltos en el transurbano. En el mundo, 5 años en la silla presidencial de Brasil y salió por la puerta trasera. Y en los deportes, el viernes jugamos todos. Esto es el servicio informativo que usted necesita. Buenas noches y bienvenidos. ¿Recuerda usted el caso de un niño que fue víctima de la brutalidad de su cobarde padre, un pastor evangélico que le quemó las manos? Bien, hoy la policía capturó a la madrastra del pequeño. El pasado 18 de agosto, publicamos la noticia sobre una brutalidad cometida contra un niño. El escenario, Coatepeque, Quetzaltenango. El victimario, el padre del niño. En su declaración, el hombre dijo ser un líder de la iglesia evangélica, pero definitivamente no predica con el ejemplo. Según don Evelio Neftalí Méndez Hernández, una orden diabólica lo llevó a quemar las manos de su pequeño hijo. El niño conoció el infierno ese día a manos del hombre que debía cuidarlo y protegerlo. Imagínese usted qué hombre en su sano juicio es capaz de escuchar los gritos de su hijo, seguramente suplicando que se detuviera. Quizá le decía: papi, ya no más. Pero el sujeto continuó y el angelito terminó en un hospital. Se dijo ese día que el pequeño se quedó con un vuelto de su madrastra y lo hizo para comprar alimentos para él y sus hermanos. Las malas lenguas hicieron correr la voz que la madrastra del niño lo golpeó de manera brutal antes que el padre llegara a casa, y cuando lo hizo, fue ella quien le ordenó que le aplicara un castigo ejemplar para que no volviera a ocurrir, y don Evelio tuvo la brillante idea de quemarle las manos. El pequeño continúa en el hospital. Su abuelo paterno solicitó ya su custodia para librarlo del calvario. Su padre está en la cárcel y desde ese día, la madrastra del niño era prófuga. Sin embargo, y afortunadamente, el trabajo de la Policía Nacional Civil una vez más ofrece resultados positivos. Hoy se confirmó el arresto de la mujer, identificada como Audelina López Huinac. Su aprehensión fue efectiva en Coatepeque, Quetzaltenango, por el delito de maltrato de personas menores de edad. Solo hay un par de fotografías de ella y ahora falta que las investigaciones comprueben la versión del niño, y de ser así, esta parejita pasará a la historia por su irracionalidad y cobardía. Como dicen por ahí, a veces ni los animales son tan salvajes como los seres humanos. Y si por casualidad hoy me escucha alguien que acostumbra a rematar con sus hijos, buen momento para recordar también las palabras del abuelo: pan pa' tu matate. Buenas noches, y hoy se reporta el asesinato de otro reo en las cárceles del país. De nuevo, el sistema penitenciario del país es motivo de noticia. Han pasado únicamente solo 5 días después de ocurrir un tiroteo en la zona 1 capitalina, donde guatemaltecos inocentes murieron en fuego cruzado por la falta de capacidad de esta dependencia del Ministerio de Gobernación para mantener el control y resguardo de los reclusos. Si no se trata de ataques armados durante el traslado de reos, la noticia se genera dentro de los penales. Hagamos un poco de memoria antes de informarle lo sucedido hoy. 17 de mayo, 3 presos del Centro Preventivo para Varones de la Zona 18 son localizados muertos en el sector 11 envueltos en sábanas. 23 de junio, 2 reos son asesinados por pandilleros del barrio 18. 18 de julio, el capitán Byron Lima y 13 reclusos más son asesinados en la Granja Penal Pavón. La víctima número 43 de lo que va del año ocurrió hoy nuevamente en el preventivo para varones de la zona 18,
Se trata de Cristian Francisco Rivera López, de 21 años. Este hombre fue ingresado al preventivo el 20 de mayo acusado de encubrimiento propio y uso público de nombre puesto. El reo fue localizado en el sector 11 del complejo carcelario y se presume que su asesinato estuvo en manos de pandilleros de la Mara 18. Después de dar a conocer esto, surge una interrogante. ¿Qué pasa con el sistema penitenciario en Guatemala? ¿Será que las autoridades no están capacitadas realmente para mantener el control y resguardo de la población reclusa? ¿O acaso los reos se apoderaron de las cárceles en el país? Para nadie es un secreto que desde los penales se ordenan todo tipo de acciones delictivas. Pero ¿será que el problema surge por el hacinamiento en las cárceles? ¿O será que los programas de reinserción social no son efectivos? O quizá todo es producto de un frágil y lento sistema de justicia. Las secuelas de una violación sexual acompañan a las víctimas de por vida, quienes sufren injustamente señalamientos y estigmas de su propia familia. Deben de criar y educar al producto de la violación a que fueron sometidas. Toda mujer que se desarrolla en diversos ámbitos sociales, incluso en el propio seno familiar, es vulnerable y víctima potencial para la violación sexual. Siempre está expuesta a las fauces de los desquiciados sexuales que buscan el momento propicio para consumar este delito denigrante, y en la mayoría de ocasiones la violación es constante, pasan años y las víctimas ceden ante las amenazas de muerte en su contra y secretamente en contra de sus familiares. Esas amenazas las logran detener solamente con su silencio. Ese silencio se rompe generalmente por dos alternativas. La víctima toma el valor de denunciarlo a tiempo o por el embarazo que no puede ocultar. Los violadores en alto porcentaje son familiares o amigos cercanos a la víctima, como en este caso de una mujer que no logra borrar de su memoria ese frustrante recuerdo que atormenta sus sueños, que desbarató su vida hasta llegar al desprecio de su propia familia. Cuando fue víctima de violación sexual hace 15 años, en aquella época de su vida donde las muñecas eran su tesoro y juego preferido, esa inocencia se la robó su propio tío. Yo cuando tuve 13 años, a mí me violaron, de violación me tuve mi hija. Ya cuando me tuve en mi vientre, yo no tomé medicina, todo eso, ella salió aquí por ocio los huesos. Por eso es que mi mamá, ella está sola porque ella tiene su familia, pues, ella no puede por mi padrastro que no me quiere. Un caso similar se registró ahora con una jovencita de 14 años, que también dejó de jugar con sus muñecas en esa imaginaria aventura de ser mamá, para convertirse en una madre de verdad, a la edad de las ilusiones. Pero ella habla de una manera que todo lo considera normal, al referirse a su esposo, ese hombre que le robó la inocencia con engaños, a la fuerza, pero que al final obtuvo el consentimiento familiar. El de mi esposo, el de mi familia, el de mi mamá ya no porque ya no está, pero el de mi esposo sí, cuento con el apoyo de él en total. La Procuraduría General de la Nación definió los departamentos donde se registra el mayor número de violaciones en contra de mujeres menores de edad. Lo que va del año hasta finales de julio, fueron 212 rescates que realizó la Procuraduría de la Niñez y Adolescencia en el tema de adolescentes, niñas y adolescentes embarazadas, dándonos como resultado que solo en el departamento de Suchitepeques nosotros hicimos 110 rescates. En estos casos encontramos a una niña o adolescente embarazada, de lo cual entonces nosotros procedemos a hacer el rescate para brindarle protección. En ese momento, dependiendo de las circunstancias por las cuales haya sido embarazada la adolescente, nosotros de todos modos informamos al Ministerio Público para el seguimiento que ellos tengan que dar en la etapa investigativa. Y cuando son menores de 14 años, pues es constitutivo de delito. El Ministerio Público afina detalles para la próxima apertura de la Fiscalía de la Niñez, que permitiría trabajar de manera eficaz los casos y promoverá la cultura de denuncias por delitos sexuales en contra de menores de edad. La violación sexual es una problemática social y que debe encontrar en los padres de familia el pilar para la protección de la niñez y adolescencia, orientado a fortalecer a las instituciones que investigan, condenan y principalmente que previenen este delito que marca de por vida a miles de jóvenes. Elementos importantes que rescatar de este tipo de historias. En principio, ninguna persona tiene derecho a ser forzada
a un acto sexual. Segundo, ninguna mujer debe sentirse responsable ante estos hechos delictivos y lo más importante, hay que denunciar estos abusos que no deben ser permisibles en la sociedad. Y ahora nos referimos a Moisés Gutiérrez, el hombre acusado de ser un violador y asesino en serie, capturado recientemente. Se supone que sus víctimas eran indigentes y permanece en prisión preventiva. Hoy trascendió que las autoridades allanaron su vivienda y el Ministerio Público secuestró evidencias que podrían ser determinantes para demostrar su culpabilidad. Moisés debía rendir declaración este día en los tribunales de justicia, pero la diligencia fue suspendida porque, según el sistema penitenciario, el señalado sufrió un golpe en la cabeza cuando era trasladado a la zona 1 capitalina y terminó en un hospital. Se espera que la audiencia se celebre mañana, pero todo depende de la salud del presunto asesino en serie. El colapso de un puente y calles inundadas figuran en la lista de daños en el departamento de Chiquimula causados por las últimas lluvias en el territorio nacional. Las fuertes precipitaciones de las últimas horas empiezan a generar estragos nuevamente. Más de 10 comunidades quedaron totalmente incomunicadas con la cabecera departamental de Chiquimula después que un pequeño puente colapsara. El cauce de un pequeño riachuelo creció de manera repentina y derribó el puente y todo lo que encontró a su paso. El problema es grave para los pobladores que residen en el área, tomando en cuenta que no pueden movilizarse a otra región, ya que el pequeño puente es el único tramo carretero de entrada y salida. Pero escuche con atención lo siguiente. Los pobladores saben bien que pedir ayuda a las autoridades no es una opción, ya que tardaría semanas para que el paso sea restablecido. Así que se organizaron, calendarizaron turnos de trabajo y reunieron dinero para pagar maquinaria y materiales que amerite la construcción, para que el paso sea restablecido lo antes posible y que no afecte la economía local. Y en otro tema, 8 diputados de la bancada oficial perdieron su inmunidad ante la denuncia en su contra por el caso de racismo, donde la supuesta víctima renunció a este señalamiento. La Corte Suprema de Justicia retiró la inmunidad a 8 diputados de la bancada oficial por el caso de la gobernadora de Alta Verapaz, Estela Ventura, a pesar que esta última desistió de la denuncia contra los parlamentarios señalados de discriminación y violencia contra la mujer, porque en una citación de trabajo por parte del partido oficialista, supuestamente fue insultada y estuvo bajo presiones. La decisión de los magistrados es para que el Ministerio Público pueda abrir una investigación por discriminación, abuso de autoridad y concusión. Ahora bien, al perder la inmunidad, los parlamentarios quedan sin preferencias y a merced de las autoridades de justicia. El Ministerio Público puede investigarlos libremente y en caso se encuentre algún delito cometido por alguno de ellos, se procede a un arraigo y una orden de captura y se asigna un juzgado que conocerá el caso. Recordemos que hasta no ser vencidos en juicio, ostentan del título de diputado de la República de Guatemala y de ser encontrados culpables. Lo que procede en el Congreso es que la curul de los diputados sea ocupada por diputados suplentes. T13 Noticias presenta los más buscados. Alfredo Carrillo Contreras. La policía lo busca por plagio o secuestro y evasión desde el año 2005. Si sabe dónde está, denúncielo. Su llamada será confidencial. T13 Noticias, servicio y responsabilidad social. De regreso en T13 Noticias, y el individuo que verá usted a continuación es un sádico que fue capturado por supuesta violación sexual en contra de su hijastro, un niño de apenas 6 años. Fíjese bien en estas imágenes, porque este sujeto, que fue identificado por la PNC como Eric Noé Martínez, de 39 años, es acusado del delito de agresión sexual con agravación de la pena. Escuche bien, por supuestamente haber violado a su hijastro de 6 años de edad en febrero de este año. Sí, escuchó bien, la víctima fue un niño. El hombre vivía en la 31 Avenida B y 25 calle de la colonia Mario Martínez de Lejarza, zona 7 de la capital. Según las investigaciones, este hombre, si es que aún se le puede llamar así,
Además de todo, era desempleado, condición que mantiene hasta la actualidad. Y un día de febrero, valiéndose de estar en la casa, lo usó para abusar del menor, aprovechando que su expareja salió a trabajar. Sin duda, hay que tener una mente enferma para cometer un delito así y ser muy malagradecido con quien le da de comer, además de dañar a un niño. La mujer, al regresar de su trabajo, se percató de lo que había hecho su expareja y, aparte de echarlo de la casa, lo denunció ante las autoridades. Martínez fue trasladado este día a la torre de tribunales, mientras investigadores de delitos sexuales de la PNC y peritos del Ministerio Público buscan evidencias de la agresión en la vivienda. Ludwin Franco Dubón y Carlos Arnoldo Villatoro, ambos de 18 años, fueron asesinados a balazos en la zona 4 de Escuintla. Según testigos, los atacantes llegaron al lugar en motocicleta, dispararon en repetidas ocasiones y huyeron. La policía investiga el caso, pero sin duda resalta la información ofrecida por familiares de las víctimas, quienes indicaron que uno de los hoy fallecidos había sido amenazado de muerte a través de la red social Facebook. Ese podría ser el punto de partida que termine llevando a las autoridades a capturar a los responsables, pero la investigación apenas dio inicio. Y las calles de Jalapa fueron escenario de un doble crimen. La policía investiga si se trata de un posible ajuste de cuentas entre pandillas. En el departamento de Jalapa, un incidente armado le quitó la vida a dos hombres que caminaban por las calles de la colonia Los Laureles, ubicada en la cabecera departamental de Jalapa. Se trata de Jairo Alexander Guerra Martínez, de 22 años, y Juan Ángel Martínez, de 23, que fueron abatidos a tiros por dos hombres que le seguían el paso y que tras cometer el doble crimen, huyeron en una motocicleta. Se presume que ambas víctimas pertenecen a una clica de la Mara 18 y por dicha razón, las autoridades especulan que el ataque esté ligado con la rivalidad que mantienen pandilleros en el sector. El Ministerio Público abrió una investigación de oficio para determinar las causas reales del doble asesinato. Esta tarde trascendió que por orden judicial 5 diputados, 2 exparlamentarios y un alcalde tienen prohibido abandonar el país. La solicitud fue hecha por el Ministerio Público por el denominado caso Plazas Fantasma en el Congreso de la República. Entre los parlamentarios resalta el expresidente de ese organismo de Estado, Arístides Crespo, y la autorización judicial ocurre pese a que algunos de los funcionarios señalados siguen gozando del beneficio de antejuicio que ofrece el cargo. Travesura, imprudencia, desconocimiento o simplemente adrenalina por la velocidad. No importa la causa, lo cierto es que prevaleció la irresponsabilidad y un joven y un niño se salvaron de morir durante un accidente en Huehuetenango. Una y otra vez les hemos explicado los peligros de conducir un automóvil, en especial si no se va a tener los cuidados necesarios y la prudencia del caso. Muy bien, sabemos que la adrenalina es un punto que a muchos nos gusta experimentar, pero cuidado, podríamos perder la vida en una tontada, como dicen por ahí. Eso les pasó a Davis Herrera, de 13 años, y Giovanni Cifuentes, de 22, quienes resultaron con fracturas y heridas en diferentes partes del cuerpo al perder el control de la motocicleta donde se conducían y caer a un barranco en la ruta interamericana, jurisdicción de la aldea Ojechegel, Huehuetenango. Vecinos que observaron el accidente corrieron a auxiliarlos y de inmediato alertaron a los bomberos voluntarios. En el lugar, las autoridades indicaron que se desconoce cuál fue el origen del percance. Vecinos que observaron el accidente corrieron a auxiliarlos y de inmediato alertaron a los bomberos voluntarios. En el lugar, las autoridades indicaron que se desconoce cuál fue el origen del percance, ya que no se localizó la motocicleta, pero los vecinos que se percataron de lo ocurrido dijeron que los familiares de los heridos fueron los que llegaron a traer la moto y se la llevaron a otro lugar, donde se presume ambos se dirigían. Ahora solo queda dar gracias a Dios que el incidente no pasó a mayores. Aunque es complicado por las leyes del país y convenios internacionales, un diputado planteó la aplicación de condenas y pena de muerte para menores de edad que incurran en delitos de alto impacto. En reiteradas ocasiones usted conoce noticias de asesinatos, desmembramiento de víctimas y extorsiones que cometen hombres o mujeres menores de edad. Esos niños y adolescentes que deberían de estar en un centro educativo o en su casa cumpliendo con sus tareas escolares, para ser hombres y mujeres de bien para el país. Esas noticias causan, si no extrañeza, si un poco de asombro por la edad de los presuntos criminales, muchas veces confesos ante los medios de comunicación.
Sin embargo, las leyes del país y convenios internacionales los protegen y las penas por esos delitos son mínimas. Ante esa problemática, en el Congreso de la República se conoció una iniciativa que pretende juzgar como adultos a los niños y adolescentes en conflicto con la ley penal. Hay niños que tienen 14, 15 años que pues, a ellos no les tiembla la mano en darle una segunda oportunidad a sus víctimas. Entonces nosotros, su servidor, le está dando una segunda oportunidad a ellos para poder decirles, miren, la ley es la ley y nadie está encima de la ley. Por lo tanto, si eso se llega a comprobar de que han asesinado, le han quitado la vida a un guatemalteco, deben de pagar con su vida. Esta iniciativa, desde el momento de su concepción, ya encuentra algunos obstáculos legales, como la Convención Internacional de Derechos Humanos del Niño, ratificada por Guatemala en 1990, y la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia. Presenta los más buscados. Claudia María Robles Morales, vinculada a la estafa del Banco de Comercio. Si sabe dónde está, denúncielo. Su llamada será confidencial. T13 Noticias, servicio y responsabilidad social. Muy bien, estamos de regreso. Esta tarde trascendió que varios bienes del colaborador eficaz del Ministerio Público, Juan Carlos Monzón, quedarán bajo la tutela de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio. Se trata de un pick-up valorado en $54,000 y 3 motocicletas que juntas tienen un valor de $80,000. Juan Carlos Monzón estuvo prófugo durante 6 meses, está vinculado al caso La Línea y cuando se entregó a las autoridades lo hizo con la condición de una reducción de penas. Sus declaraciones han provocado escándalos a nivel nacional y permanece en prisión preventiva bajo estricta custodia para evitar represalias. Y la falta de documentación de una motocicleta le permitió a la policía capturar a 2 presuntos sicarios en Santa Catarina Pinula. 2 presuntos sicarios fueron capturados por la Policía Nacional Civil en la 8ª Avenida y 7ª Calle de la Zona 2 de Santa Catarina Pinula, cuando se movilizaban a bordo de una motocicleta sin tarjeta de circulación. Los presuntos delincuentes fueron identificados como Ricardo Enrique Divas Aquino y Eddie Alexander Iboy Hernández, ambos de 18 años, a quienes se les decomisó 2 armas de fuego y 2 teléfonos celulares. Según los agentes uniformados, al solicitarle las licencias de portación de las armas, dijeron no tenerlas. También se les indica de ser los presuntos responsables de intimidar y extorsionar a los pilotos de los vehículos repartidores de productos que entran al sector, y se investiga si las armas están involucradas en muertes de personas en el sector. Ambos fueron puestos a disposición de los tribunales correspondientes. La solicitud de un proyecto de cierre técnico del relleno sanitario de la zona 3 capitalina sigue en el punto de la controversia entre autoridades ediles y ambientalistas. En primer lugar, hay que hacer el estudio para que nos indique el procedimiento de un cierre técnico. Cuando ya se tenga el estudio del cierre técnico, entonces ya se va a considerar cuánto tiempo se necesita para hacer este cierre, y posteriormente a eso o paralelo a esto debe obtenerse un nuevo terreno para hacer un nuevo relleno sanitario. Según expertos en tema de desechos residuales, el cierre del basurero de la zona 3 capital es un tema que hay que estudiarlo a fondo y que hay que tener en cuenta las normas sanitarias internacionales para evitar una proliferación de enfermedades o daños al medio ambiente. Su cierre técnico debe ser analizado, tomando en cuenta que se trata de 1.700 toneladas de basura provenientes de 9 municipios aledaños a la capital y 1.500 que genera la ciudad de Guatemala diariamente, para un total de 3.200 toneladas. Expertos proponen una alianza público-privada para poder obtener provecho económico. Pero si nosotros queremos implementar a través de una alianza público-privado, que por ahí debería ser la solución, y es la solución que plantea la Mancomunidad Gran Ciudad del Sur, hacer concesión de los servicios para que capital internacional con alianza público-privado pueda venir y tratar de ordenarse el tema junto con las municipalidades. De concretarse el cierre, 9 municipios del departamento de Guatemala tendrían que buscar por sus propios medios un lugar apto para recibir todos los desechos que genere su jurisdicción diariamente, pero de seguro surgiría un nuevo conflicto, al igual que la construcción de las nuevas cárceles que realiza el Ministerio de Gobernación. ¿Qué colonias estarían dispuestas a tener en su área un relleno sanitario?
Esta y otras preguntas que generan polémicas sobre este tema, al cual estaremos dando seguimiento, ya que afecta a varias partes de la sociedad, un relleno sanitario en pleno corazón de Guatemala. Y a continuación le presentamos el testimonio de un héroe del casco negro, quien logró burlar a la muerte en cumplimiento de su noble y humanitaria labor. Anoche publicamos imágenes de cómo un bombero cae al cauce del río Nile en Retauleu, mientras realizaba su labor como socorrista. Hoy le presentamos la narración de los momentos de angustia y terror que vivió el bombero sobreviviente mientras fue arrastrado por el agua. Lo que agobiaba de la escena que estaban los dos muchachos ahí atrapados, hicimos un plan de anclaje inmediato, pero lastimosamente falló el plan, donde soy atacado por la corriente. No ubicamos otro punto de anclaje, ¿verdad? Porque y el lugar que realmente ustedes más que nadie lo saben, el lugar no se presentaba, no era adecuado para hacer un tipo de anclajes. Creo que se rompe la cuerda, me quedo colgado. Gracias a Dios, pues por mis experiencias, pienso yo, y porque Dios me quiere, caigo de cabeza, busco mi posición supina para poder salir de la correntada, porque yo pienso que las correntadas eran bastante fuertes y grandes, y usando mis técnicas, pues comienzo a salir. Aguilar se encuentra en perfectas condiciones de salud. Los doctores que lo atendieron indicaron que únicamente fue necesario limpiar algunas heridas en varias partes de su cuerpo y realizar un proceso de limpieza en su sistema digestivo por la cantidad de agua con lodo que tragó mientras fue arrastrado por la correntada. Muy bien, estamos de regreso. El Ministerio Público investiga a la empresa Siga, la del Transurbano, ante una serie de denuncias por usuarios al alza del pasaje y los asaltos y corrupción. Tras meses de denuncias en cobros injustificados de hasta 5 quetzales en pasaje, finalmente el Ministerio Público investigará de oficio las denuncias de los usuarios del Transurbano por alza en tarifa y determinar si está asociada a casos de corrupción descubiertos en esa empresa. El Ministerio Público determinará si la acción de los propietarios del sistema de transportes está vinculada a corrupción y así deducir responsabilidades. Donde se hizo un allanamiento y se rescató una serie de documentos que están sirviendo para hacer el análisis en este momento. Las nuevas denuncias nosotros las estamos evaluando para establecer si tienen relación con ese procedimiento o con otro, pero indudablemente que las denuncias son analizadas y evaluadas para establecer cuál es el curso que se le va a dar. Los cobros ilegales a usuarios se han detectado desde hace semanas. El pasado 20 de agosto, el Ministerio Público allanó las oficinas del Sistema Integrado Guatemalteco de Autobuses, SIGA, en búsqueda de posibles anomalías. En ese momento, el vocero de la empresa agregó que el servicio que presta el Transurbano no sería suspendido ni cambiaría la tarifa que hasta ahora se tiene. El Transurbano fue una idea vendida como una solución para el problema del transporte urbano para los capitalinos. Sin embargo, ese solo fue un argumento quizá con tinte político para estafar a los usuarios, quienes hoy viven otro calvario que afecta a su economía familiar. El 9 de marzo del 2010, a pesar de una serie de denuncias de corrupción de varios sectores sociales del país, comenzó a funcionar el Transurbano. En esa fecha, la Junta Directiva del Congreso, presidida por el diputado Mario Taracena, dio luz verde para la compra de los buses con sistema de servicio prepago. Las autoridades de finanzas públicas se opusieron a la exoneración del IVA para este proyecto que provocó al Estado de Guatemala la pérdida de 700 millones de quetzales. De esta manera, Taracena primero generó pérdidas para el Estado y ahora para las familias guatemaltecas. Y en otro orden de noticias, el Tribunal Supremo Electoral da por sentado que los guatemaltecos residentes en los Estados Unidos de Norteamérica ejercerán su derecho al voto en el próximo proceso electoral del 2019. El Tribunal Supremo Electoral prepara el proyecto de voto en el extranjero para el proceso electoral del 2019. Como plan piloto, los guatemaltecos que residen en Estados Unidos serán los únicos que podrán emitir su sufragio en el próximo proceso electoral. Quienes residen en otros países deberán esperar para futuros procesos electorales que serán a largo plazo. Para el proyecto que está encaminado, el TCE invertirá 150 millones de quetzales.
Será posteriormente en los próximos eventos donde ya se va a distribuir alrededor del mundo, pero digamos en esta oportunidad solo nos va a dar tiempo a implementarlo en algunas ciudades de los Estados Unidos. Todavía no tenemos definido el método a usar, será cuando ya esté el reglamento finalizado antes del 10 de octubre que ya sabremos la decisión tomada en cuanto a cómo va a ser el voto, aunque se cree que va a ser presencial al igual que lo realizamos aquí en Guatemala. El TC estima que para el proceso electoral del 2019, unos 250,000 guatemaltecos residentes en Estados Unidos podrían votar y el único documento legal será el DPI. El próximo 10 de octubre definirán si el voto es de manera presencial o en línea. Un docente de Quiché murió al protagonizar un accidente de tránsito con la motocicleta que conducía. Un maestro originario del municipio de Chiché murió cuando conducía su motocicleta y colisionó contra un vehículo en la esquina de la zona 5 de Santa Cruz del Quiché. A pesar que el docente utilizaba casco, el impacto le provocó un trauma que le cortó la vida instantáneamente. Bomberos voluntarios trataron de salvarle la vida, pero sus esfuerzos fueron en vano debido a la gravedad de las heridas. El fallecido laboraba en la escuela de la aldea Tuluché del municipio de Chiché. Se encontró a Jorge Luis Huarcas Vázquez, de 36 años, el cual presentaba trauma de cráneo y politraumatismo. Al llegar al lugar, lastimosamente, dicho paciente ya no contaba con signos. Se procedió a practicarle la maniobra de RCP para tratar de reanimarlo, pero ya no fue posible. Por lo tanto, se contactó al Ministerio Público para que se encargue de la situación. Según curiosos del lugar, él iba en su moto y colisionó con un automóvil, se desconocen más datos. Un incidente armado registrado en el interior de un club nocturno de Quetzaltenango dejó como resultado la muerte de una persona y señalamientos contra agentes de la Policía Nacional Civil. Este ataque armado no es igual a los que solemos presentarle en este noticiario. En muchos casos, testigos de algún incidente armado prefieren evitar declaraciones acerca del suceso por miedo a represalias. Pero en esta ocasión, vecinos del departamento de Quetzaltenango denuncian falta de profesionalismo de algunos agentes de la Policía Nacional Civil, destacados en el área, o una presunta complicidad con los delincuentes. Todo inició después que se registrara un ataque armado contra Luis Alberto Peña, que murió en un centro asistencial tras ser trasladado del club nocturno donde ocurrió el ataque. Algunos testigos que observaron el incidente armado no denunciaron a los responsables del ataque, sino a las autoridades por no haber actuado de manera inmediata, supuestamente. Nosotros escuchamos los disparos y nos asomamos a la ventana, ya que fue bastante cerca donde pasó el hecho. Nos asomamos y vimos cómo llamaron a la ambulancia, los mismos que estaban con el que ya falleció ahorita. Llamamos inmediatamente a la policía y ellos no se presentaron, sino hasta después de que se llevaron a la persona herida. Tuvieron a los testigos presenciales y los dejaron ir, no les decomisaron la moto donde ellos pues estaban. Los dejaron ir, no les tomaron datos, no les pidieron identificación y aparte habían otros casquillos que una patrulla fue que recogió, los levantó con un pedazo de papel y se los llevó. Los vecinos aseguran estar cansados de tener que soportar los escándalos que genera el bar diariamente y ante el riesgo de convertirse en víctimas han intentado todos los procedimientos legales pertinentes para que el lugar sea cerrado, pero no han obtenido respuesta a sus denuncias. La ruta interamericana fue escenario de otro accidente de tránsito. Afortunadamente no hay reporte de víctimas mortales, pero sí se lamenta la suerte de 11 personas heridas. La imprudencia al conducir con exceso de velocidad en momentos de fuerte lluvia fue la causa del accidente de tránsito protagonizada por el piloto de un camión que transportaba golosinas y el piloto de un bus donde viajaban 25 pasajeros. El percance ocurrió a inmediaciones del kilómetro 101 de la ruta interamericana en la comunidad Chichoy. Bomberos voluntarios asistieron a la emergencia y reportaron a 11 personas heridas, 2 que viajaban en el camión repartidor que cayó a 10 metros de profundidad de un barranco y a 9 pasajeros del bus.
Otros pasajeros, entre ellos mujeres de la tercera edad, fueron asistidos por crisis nerviosa. La ruta interamericana continúa como ruta de la muerte por los constantes percances. Afortunadamente, en esta ocasión no se reporta pérdida de vidas humanas. Socorristas aprovecharon la coyuntura para pedir a los automovilistas que tomen sus precauciones al conducir en ese trayecto, principalmente durante la época de lluvias, porque el asfalto se torna resbaloso. Y como una medida para evitar corrupción en el cobro de entradas a centros arqueológicos, autoridades de Cultura y Deportes anunciaron una nueva forma de pago. La entrada al Parque Tikal y varios sitios arqueológicos más del país podría hacerse efectivo por medio de un banco del sistema del país, con el objetivo de evitar que el dinero de los guatemaltecos y turistas sean desviados y no se reporten ante el Ministerio de Cultura y Deportes. Para que la medida pueda entrar en vigencia, únicamente hace falta la autorización de la Contraloría General de Cuentas. Nosotros hicimos un acercamiento con uno de los bancos del sistema y ya la semana pasada firmamos el acuerdo. Este acuerdo va a ser para que el cobro se haga a través de una agencia bancaria, no solo para Tikal, sino para todos los